En un mundo donde las batallas más intensas ocurren en el plano espiritual, nunca ha sido tan importante estar atentos a las señales que Dios nos revela. El enemigo, en su astucia milenaria, no duda en usar a las personas como instrumentos para alejarnos del camino de la luz. La señal número 7 te sorprenderá, pero antes de revelar esta impactante verdad, necesitamos entender cómo identificar esas influencias ocultas que pueden estar afectando nuestro caminar con Dios en este preciso momento. Vivimos tiempos donde el velo entre lo visible y lo invisible se vuelve cada vez más tenue. Las fuerzas de las tinieblas, conscientes de que su tiempo se está agotando, intensifican sus ataques contra los hijos de Dios. Como está escrito en 1 Pedro 5:8, «Sed sobrios y vigilantes. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Si crees en Dios y deseas fortalecer tu protección espiritual, sigue leyendo este mensaje hasta el final. Cada palabra aquí ha sido cuidadosamente inspirada para arrojar luz sobre las estrategias del enemigo y revelar cómo Dios, en su infinita misericordia, siempre proporciona un camino de escape para sus amados hijos. Primero, debemos entender que el enemigo rara vez se presenta de forma obvia. Como serpiente astuta, envía a sus mensajeros disfrazados de luz, como nos advierte 2 Corintios 11, 14, 15. Y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es extraño que sus servidores también se disfracen de servidores de la justicia. La manipulación emocional surge como una de las señales más sutiles y devastadoras. Las personas enviadas por el enemigo tienen una capacidad sobrenatural para identificar nuestras vulnerabilidades emocionales. Aparecen en nuestras vidas en momentos de fragilidad, cuando somos más susceptibles a influencias negativas. Como una gota de veneno en un vaso de agua pura, comienzan a contaminar nuestra paz interior con palabras aparentemente inofensivas, pero cargadas de intenciones oscuras. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas tienen el don de hacerte sentir culpable, incluso cuando no hay un motivo real para ello? Es como si tuvieran un mapa detallado de tus inseguridades y supieran exactamente qué botones presionar para desestabilizar tu fe. En un momento estás en paz, alabando a Dios, y al siguiente te encuentras sumergido en un torbellino de emociones negativas, cuestionando incluso tu propia salvación. Esta manipulación a menudo se manifiesta a través de comentarios aparentemente inocentes. ¿Estás seguro de que Dios aprueba esto? Si tuvieras más fe, esto no habría sucedido. O tal vez no estés orando lo suficiente. Son frases que plantan semillas de duda y autocrítica excesiva, alejándonos gradualmente de la verdadera esencia del amor de Dios. La segunda señal se manifiesta a través de la energía agotadora que estas personas traen consigo. Es como si su mera presencia absorbiera toda la vitalidad espiritual del ambiente. ¿Alguna vez has estado con alguien que, incluso después de una breve conversación, te dejó completamente agotado? No solo físicamente, sino principalmente espiritualmente. Esta es una clara señal de una influencia demoníaca operando a través de esa persona. Este drenaje energético es especialmente perceptible después de momentos de adoración u oración. Cuando estamos conectados con Dios, nuestro espíritu está elevado, nuestra energía vital renovada. Sin embargo, estas personas enviadas por el enemigo tienen la capacidad de disipar rápidamente esa energía espiritual positiva. Es como si crearan un campo de fuerza negativo que interfiere con nuestra conexión con lo divino. Muchos pueden preguntarse cómo identificar este drenaje energético en sus vidas. La respuesta está en el discernimiento espiritual que el Espíritu Santo nos concede. Cuando estamos en presencia de estas personas, sentimos un peso inexplicable sobre nuestros hombros, una sensación de opresión que va más allá del cansancio físico común. Nuestra voluntad de orar disminuye, el deseo de leer la palabra se debilita, y poco a poco nos vemos distantes de esa preciosa intimidad con Dios. La tercera señal se manifiesta a través de la creación sistemática de dudas sobre nuestra fe.
Es importante destacar que los cuestionamientos son parte del viaje espiritual de todo cristiano. Sin embargo, existe una diferencia crucial entre las dudas que nos llevan a buscar más conocimiento en Dios y aquellas que son estratégicamente plantadas para debilitar nuestra fe. Estas personas enviadas por el enemigo son expertas en sembrar cuestionamientos que corroen los cimientos de nuestra creencia. Comienzan con preguntas aparentemente inocentes sobre las Escrituras, pero gradualmente evolucionan hacia argumentos más complejos que buscan desacreditar la palabra de Dios. ¿Cómo puede un Dios de amor permitir el sufrimiento? ¿Por qué tu oración no ha sido respondida aún? ¿Realmente Dios se preocupa por ti? Si te has encontrado en una situación donde tu fe, que antes era inquebrantable, comenzó a flaquear después del contacto constante con cierta persona, esto puede ser una clara señal de influencia demoníaca. El enemigo sabe que una fe cuestionada es una fe debilitada y usa sus instrumentos humanos para plantar estas semillas de incredulidad. La cuarta señal se revela a través de promesas ilusorias y engañosas. Como está escrito en Juan 8:44, el diablo es el padre de la mentira, y sus enviados llevan consigo esta misma naturaleza engañosa. Estas personas aparecen en nuestras vidas ofreciendo soluciones rápidas a problemas complejos, promesas de prosperidad instantánea o caminos alternativos para alcanzar nuestros objetivos. Si estás enfrentando desafíos en tu vida en este momento, debes saber que Dios tiene un propósito en cada prueba. Las verdaderas promesas vienen del Señor y se cumplen en su tiempo, no en el tiempo que el enemigo quiere hacernos creer. Las personas influenciadas por fuerzas demoníacas a menudo intentarán convencerte de tomar atajos, de buscar soluciones fáciles que parecen tentadoras, pero que te alejan del propósito divino. Estas promesas pueden venir disfrazadas de oportunidades aparentemente legítimas, un negocio muy lucrativo que requiere prácticas dudosas, una relación que promete felicidad pero contradice los principios cristianos, o incluso prácticas espirituales alternativas que prometen un camino más rápido hacia tus bendiciones. Si has sentido algo similar en tu vida, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede ayudar a otros hermanos a identificar estas influencias negativas en sus propios caminos. La quinta señal se manifiesta a través del refuerzo sutil de comportamientos nocivos para nuestra vida espiritual. Estas personas tienen una habilidad extraordinaria para normalizar prácticas que sabemos, en nuestro interior, que no agradan a Dios. Comienzan con pequeñas concesiones, aparentemente inofensivas, pero que gradualmente nos conducen a un camino de compromiso espiritual. Es solo esta vez, Dios entiende. No seas tan radical en tu fe. Son frases comúnmente utilizadas para justificar comportamientos que nos alejan de la santidad que Dios espera de nosotros. Como está escrito en 1 Pedro 1:16, «Sed santos porque yo soy santo». El enemigo sabe que cada pequeña concesión abre una brecha mayor en nuestra armadura espiritual. Estas influencias negativas a menudo aparecen como amistades cercanas que poco a poco comienzan a cuestionar nuestros valores cristianos. Pueden ser compañeros de trabajo que insisten en involucrarnos en prácticas dudosas, o incluso personas dentro del círculo cristiano que promueven una versión diluida del Evangelio, más apetecible a los deseos de la carne. La sexta señal es particularmente insidiosa, la imposición constante de miedo y culpa. A diferencia del temor santo que nos acerca a Dios, este es un miedo paralizante que nos impide avanzar en nuestro viaje espiritual. La culpa impuesta no es esa convicción saludable del Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento, sino un peso aplastante que nos hace dudar del amor y el perdón de Dios. Estas personas enviadas por el enemigo son maestras en usar el miedo como herramienta de control espiritual. Constantemente profetizan desgracias sobre tu vida, advierten sobre consecuencias terribles por cada pequeño error y te hacen sentir constantemente inadecuado ante Dios. Es importante recordar que, como está escrito en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
La culpa que estas personas imponen es como un veneno de acción lenta que contamina tu relación con Dios. Tienen una capacidad sobrenatural para hacerte sentir culpable incluso por tus victorias, sugiriendo que no las mereces o que estás siendo orgulloso al celebrarlas. Este es un ataque directo a tu identidad como hijo de Dios y a tu confianza en el amor incondicional del Padre. Y ahora, llegamos a la séptima y más sorprendente señal: el distanciamiento estratégico de personas positivas y ambientes de fe. Esta señal es particularmente peligrosa porque opera de forma tan sutil que cuando nos damos cuenta, ya estamos aislados de nuestras principales fuentes de fuerza espiritual. Estas personas enviadas por el enemigo trabajan incansablemente para crear divisiones entre tú y aquellos que fortalecen tu fe. Comienzan plantando pequeñas sospechas sobre tus amigos más cercanos en la iglesia, cuestionan las intenciones de tus mentores espirituales y gradualmente te hacen dudar incluso del discernimiento de tus líderes religiosos. El proceso es tan gradual que a menudo no nos damos cuenta de que estamos siendo manipulados. Primero, son sugerencias aparentemente inocentes. ¿No crees que estás yendo demasiado a la iglesia? Esas personas solo se acercan a ti por interés. Tu familia se está quejando de que dedicas demasiado tiempo a las actividades religiosas. Poco a poco, comienzas a alejarte de los ambientes y personas que antes te fortalecían espiritualmente. Si te estás identificando con estas situaciones, debes saber que no estás solo. Dios permite que identifiquemos estas señales no para asustarnos, sino para fortalecernos y prepararnos. Como está escrito en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si crees en el poder transformador de Dios, comparte este mensaje con alguien que necesita esta advertencia. Juntos, podemos fortalecernos unos a otros contra las estrategias del enemigo. La buena noticia es que Dios siempre proporciona un camino de escape y protección para sus hijos. Para cada estrategia del enemigo existe una contramedida divina mucho más poderosa. Exploremos cómo podemos protegernos de cada una de estas señales. Contra la manipulación emocional, debemos afianzarnos en la verdad de la palabra de Dios. Nuestras emociones pueden fluctuar, pero la verdad de quienes somos en Cristo permanece inquebrantable. Memoriza escrituras que afirmen tu identidad en Cristo y decláralas en momentos de ataque emocional. Para combatir la energía agotadora, necesitamos establecer límites espirituales saludables. Aprende a identificar cuando una persona o situación está drenando tu energía espiritual y busca refugio en la presencia de Dios. La oración y la alabanza son poderosas herramientas de renovación espiritual. Cuando surjan dudas sobre la fe, ancla tu corazón en las experiencias reales que ya has tenido con Dios. Mantén un diario espiritual donde registres las bendiciones e intervenciones divinas en tu vida. En los momentos de cuestionamiento, estos recuerdos servirán como testimonio de la fidelidad de Dios. Ante promesas ilusorias, desarrolla el hábito de llevar todas las decisiones importantes a Dios en oración. Pide el discernimiento del Espíritu Santo y no tengas prisa en tomar decisiones, especialmente cuando involucran atajos tentadores. Para resistir el refuerzo de comportamientos nocivos, fortalece tu comunión con otros cristianos comprometidos con la santidad. Encuentra un compañero de oración o mentor espiritual que pueda ayudarte a mantener el estándar bíblico en tus elecciones. Contra el miedo y la culpa impuestos, debemos aferrarnos a la verdad liberadora del Evangelio. Como está escrito en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No permitas que sentimientos de condenación roben tu paz. La sangre de Jesús ya pagó el precio por tu liberación. Y para combatir el aislamiento espiritual, haz un compromiso consciente de mantenerte conectado a la comunidad de fe. Incluso si surgen obstáculos o críticas, no renuncies a la comunión con otros cristianos. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y es unidos que nos fortalecemos contra los ataques del enemigo. Recuerda siempre, el enemigo solo ataca aquello que tiene valor. Si estás enfrentando ataques espirituales a través de personas en tu vida,
Eso es una señal de que hay un propósito poderoso de Dios por cumplirse a través de ti. El diablo no pierde tiempo atacando a quien no representa una amenaza para su reino de tinieblas. Es fundamental entender que las personas usadas por el enemigo no siempre son conscientes de que están siendo instrumentos de influencia negativa. Por eso, nuestra batalla no es contra carne y sangre, como nos enseña Efesios 6:12, sino contra las fuerzas espirituales de la maldad. Esto significa que debemos combatir las fuerzas malignas con amor, sin dejar de proteger nuestra vida espiritual. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo estar seguro de que estoy identificando correctamente estas señales? La respuesta está en el desarrollo de una intimidad profunda con Dios. Cuanto más tiempo pasamos en su presencia, más agudo se vuelve nuestro discernimiento espiritual. El Espíritu Santo, nuestro consolador y guía, nos alerta sobre estas influencias a través de una voz suave y apacible en nuestro espíritu. Si crees en la palabra de Dios, comenta amén y comparte tu testimonio de cómo el Señor ya te ha librado de influencias negativas en tu vida. Tu relato puede ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy para encontrar fuerza y dirección. Es importante resaltar que Dios nunca nos deja desamparados ante estas situaciones. Como está escrito en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Cuando identificamos estas influencias en nuestra vida, el primer paso es buscar la dirección de Dios en oración. Él siempre nos mostrará el camino de escape. La oración es nuestra arma más poderosa en esta batalla espiritual. No una oración mecánica o repetitiva, sino una conversación sincera y profunda con nuestro Padre Celestial. Cuando oramos, las estrategias del enemigo son expuestas a la luz, y aquello que estaba oculto en las tinieblas se vuelve visible a través del discernimiento espiritual. El ayuno también es una herramienta poderosa de liberación y protección espiritual. Cuando ayunamos, declaramos la supremacía del Espíritu sobre la carne y abrimos un canal especial de comunicación con Dios. Durante el ayuno, nuestra sensibilidad espiritual aumenta, permitiéndonos identificar con más claridad las influencias negativas en nuestra vida. La lectura constante de la palabra de Dios es otro elemento crucial en nuestra protección espiritual. Las Escrituras son como una espada afilada que corta a través de las mentiras y engaños del enemigo. Cuanto más conocemos la palabra, más fácilmente identificamos aquello que no está en alineación con la voluntad de Dios. Mantente vigilante en cuanto a las señales de advertencia que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Esa inquietud inexplicable, ese malestar espiritual en presencia de ciertas personas, pueden ser avisos divinos para protegernos de influencias nocivas. No ignores estas señales pensando que estás siendo demasiado crítico o poco amoroso. Es fundamental desarrollar lo que podemos llamar un filtro espiritual, una sensibilidad agudizada que nos permite discernir las verdaderas intenciones detrás de las palabras y acciones de las personas. Este filtro se desarrolla a través de la intimidad con Dios y del estudio constante de su palabra. Como está escrito en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Recuerda siempre que Dios es mayor que cualquier influencia negativa que pueda entrar en tu vida. Como está escrito en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta verdad debe ser tu fundamento inquebrantable en los momentos de batalla espiritual. Cuando identificamos a personas que han sido enviadas por el enemigo a nuestra vida, nuestra primera reacción no debe ser de miedo o desesperación, sino de confianza en la protección divina. Dios permite que identifiquemos estas señales no para paralizarnos, sino para prepararnos y fortalecernos. Como un Padre amoroso, Él nos equipa con todo el discernimiento y protección necesarios. Si estás pasando por un momento de batalla espiritual ahora, detente un momento y haz esta oración conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante ti
reconociendo tu suprema autoridad sobre toda fuerza de las tinieblas. Te agradezco porque me das discernimiento para identificar las estrategias del enemigo en mi vida. Pido que el Espíritu Santo me guíe en toda verdad, mostrándome claramente qué influencias necesitan ser removidas de mi vida. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque estoy protegido por la sangre de Jesús. Toda lengua que se levante contra mí en juicio será condenada, porque esta es la herencia de los siervos del Señor. Reclamo la protección divina sobre mi mente, emociones y espíritu. Padre, dame sabiduría para tratar con personas que puedan estar siendo usadas por el enemigo, sin perder el amor cristiano, pero también sin comprometer mi seguridad espiritual, que pueda ser luz en las tinieblas, sin permitir que las tinieblas contaminen mi luz. Fortaléceme en los momentos de debilidad, renueva mi fuerza en los momentos de cansancio y manténme firme en el camino de la verdad. Que tú seas mi escudo y fortaleza, mi refugio seguro en tiempos de batalla espiritual. En el nombre de Jesús, rompo toda influencia maligna que haya sido establecida en mi vida. Cancelo toda palabra de maldición, toda manipulación emocional, toda energía negativa que haya sido dirigida contra mí y mi familia. Declaro que soy libre por la verdad del Evangelio y protegido por la sangre de Jesús. Que me rodees con tus ángeles y establezcas un cerco de protección a mi alrededor. Que tu presencia sea tan fuerte en mi vida que toda influencia de las tinieblas sea disipada por la luz de tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, debes saber que Dios ya ha comenzado a obrar en tu vida. Los cambios pueden no ser inmediatos, pero mantente firme en la fe, sabiendo que el Señor está en control de todas las cosas. Mantén tus ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No permitas que el miedo a las influencias negativas quite tu enfoque del amor y la protección de Dios. Como está escrito en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Continúa buscando a Dios en oración, fortaleciéndote en la palabra y manteniendo comunión con otros cristianos comprometidos con la verdad. Recuerda que no estás solo en esta batalla. Hay una multitud de hermanos y hermanas en Cristo enfrentando y venciendo las mismas batallas a través de la fe. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que el Señor te fortalezca y te prepare para ser no solo un sobreviviente, sino un vencedor en esta guerra espiritual, testificando a otros sobre el poder liberador del Evangelio. En este camino de discernimiento y protección espiritual, es fundamental recordar que cada uno de nosotros tiene un llamado único en el reino de Dios. El enemigo intensifica sus ataques precisamente porque reconoce el potencial que hay en ti para impactar vidas y expandir el reino de Dios. Piensa en los grandes hombres y mujeres de fe que enfrentaron oposición espiritual intensa. El rey David, antes de ascender al trono, tuvo que enfrentar años de persecución y ataques espirituales. El apóstol Pablo, en su ministerio, enfrentó constantemente oposición demoníaca. Incluso nuestro Señor Jesús fue tentado directamente por Satanás en el desierto. Estas experiencias no fueron casuales. Fueron pruebas que fortalecieron su fe y los prepararon para cumplir su propósito divino. De la misma manera, las batallas que enfrentas hoy están moldeando tu carácter y preparándote para tu destino en Cristo. Es crucial entender que, a medida que creces espiritualmente y te acercas más a tu propósito divino, las estrategias del enemigo se volverán más sofisticadas. Por eso el apóstol Pedro nos advierte en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta advertencia no es para infundir temor, sino para mantenernos alertas y dependientes de Dios. Recuerda, el león ruge para intimidar, pero su rugido no tiene poder sobre aquellos que están escondidos en Cristo. A medida que avanzas en tu caminar cristiano, es fundamental que desarrolles lo que podríamos llamar una conciencia espiritual elevada.
Esto implica estar constantemente sintonizado con el Espíritu Santo, sensible a sus advertencias y pronto para obedecer sus indicaciones. Esta conciencia espiritual se desarrolla a través de la práctica constante del discernimiento. Comienza por evaluar tus pensamientos, emociones y las situaciones que te rodean a la luz de la palabra de Dios. Pregúntate, ¿esta situación me acerca más a Dios o me aleja de Él? ¿Este pensamiento está alineado con la verdad bíblica o es una mentira sutil del enemigo? Recuerda, el campo de batalla primario es la mente. Como nos enseña 2 Corintios 10:5, debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto requiere vigilancia constante y un compromiso firme con la verdad de Dios. Otro aspecto crucial en esta batalla espiritual es la importancia de la comunidad cristiana. No fuimos diseñados para luchar solos. En Eclesiastés 4:12 leemos, «Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto». Busca rodearte de hermanos y hermanas en la fe que puedan apoyarte en oración, ofrecerte consejo sabio y mantenerte responsable en tu caminar cristiano. Una comunidad sólida de creyentes es como un muro de protección contra las influencias negativas. En momentos de intenso ataque espiritual, es vital recordar que nuestra identidad y valor no se basan en nuestras circunstancias o en lo que otros digan de nosotros, sino en quienes somos en Cristo. Como está escrito en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando te sientas abrumado por las influencias negativas, declara en voz alta tu identidad en Cristo. Recuerda que eres hijo de Dios, heredero de su reino, justificado por la sangre de Jesús y lleno del poder del Espíritu Santo. A medida que avanzas en este camino de discernimiento y victoria espiritual, mantén siempre presente que el objetivo final no es solo tu propia protección, sino ser un instrumento de Dios para liberar a otros. Tu testimonio de victoria se convertirá en una luz de esperanza para aquellos que aún están atrapados en las garras del enemigo. Como embajadores de Cristo en este mundo, estamos llamados no solo a defendernos de las influencias negativas, sino a ser agentes activos de cambio y liberación. Jesús nos comisionó en Marcos 16, 17, 18. «Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán». Este poder y autoridad no son para nuestra gloria personal, sino para la expansión del reino de Dios. A medida que crecemos en discernimiento y vencemos las estrategias del enemigo en nuestras propias vidas, nos convertimos en instrumentos más efectivos en las manos de Dios para llevar liberación a otros. Recuerda, la victoria ya ha sido asegurada en la cruz. Como declara 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nuestra tarea es caminar en esa victoria, resistir al enemigo y ver cómo Dios obra poderosamente a través de nuestras vidas. Que el Señor te llene de su sabiduría y discernimiento. Que tus ojos espirituales sean abiertos para ver más allá de lo visible y reconocer la realidad espiritual que nos rodea. Y que en cada batalla que enfrentes salgas más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Mantén tu corazón firme en la verdad, tu mente renovada por la palabra y tu espíritu en constante comunión con Dios. Así, no solo resistirás las influencias negativas, sino que te convertirás en un faro de luz y esperanza en un mundo que desesperadamente necesita conocer el amor y el poder transformador de Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo ahora y siempre. Amén.